Hola, bienvenidos a En Honor a. Estamos muy contentos porque estamos llegando al episodio 50. Seguimos en el mes del papá y seguimos haciendo honor a todos esos hombres que día con día se levantan, trabajan y sacan adelante a sus familias y luchan por un mundo mejor. Los dejo con Mario para que nos presente a nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias, Maye. Bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que, bueno, ha sabido salir adelante en el ambiente artístico, en el ambiente, pues, de los famosos. Yo creo que no necesita mucha presentación, pero bueno, aquí está con nosotros Patricio Zambrano. Para los amigos, Pato. Pato, bienvenido. Hola, muchas gracias. Pues qué bueno que me invitan al episodio 50. Espero que sea de buena suerte. También soy activista, también le pego al político. No me gusta que me digan político, me da vergüenza. Pero también soy político, soy activista de esencia y pues un padre de familia como tú lo decías. Estoy a sus órdenes. Así es, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y pues bueno, todos conocemos a Pato Zambrano, el famoso, el político, el todo eso. Pero queremos que nos cuentes, primero que nada, ¿quién es Patricio Zambrano? ¿Dónde naces? Que nos cuentes un poquito de tu infancia. Bueno, pues soy Patricio Eugenio Zambrano de la Garza. Nací específicamente en la ciudad de Monterrey, en el Hospital Muguerza. Inmediatamente, nosotros vivimos en San Pedro, inmediatamente nos cambiamos, pues del hospital a la casa. Eran unos departamentos de mi abuelo. Mientras nos construían, mientras mi papá y mis papás construían la casa o lo que sea, en una quinta muy bonita que tiene mi abuelo en la colonia Miravalle. Y ahí construyó su casa con una vista inimaginable hacia la Sierra Madre, con la M enfrente, el río de este lado, uno de los terrenos más privilegiados de la ciudad. Y luego después, ahí sembraba él, ahí tenía tractor y mulas, porque pues es grande el espacio. Y después, en los 80s, Cemex le pide a mi abuelo que le haga casas porque se empieza a expandir Cemex con Lorenzo Zambrano. Y entonces Lorenzo le pide a mi abuelo que le haga casas para rentarle a los ingenieros y a los empleados que van a venir de otras partes del mundo a trabajar. A trabajar y a calificarlos y etcétera. Y entonces se pone a hacer casas y se pierde lo bonito del huerto y de los naranjos y de los tomates. Mi abuelo sembraba tomate, de los perros, y era una cosa extraordinaria. Pero tenemos la fortuna de que nada más damos 1 metro y ahí está el río Santa Catarina. Y cuando yo era niño, el río Santa Catarina era un río vivo, era un vivo esplendoroso, era un río sagrado, como son los ríos, claro, como se deben de tratar los ríos, no como se tratan ahora. Y yo me acuerdo que mi papá, que igual en el mes del papá, pues es un papá extraordinario, es un papá maravilloso, es un papá que nos tiende la mano siempre. Y entonces le robaba las coladeras a mi mamá y nos íbamos al río. Y nada más bajábamos al río y ponías la coladera acá y se llenaba de pececitos de colores. Y sé que no lo van a creer, porque esto es entre el puente de Miravalle y Santa Bárbara. Entonces, pues ahora pues está todo construido, el bulevar, como se llama, Antonio L. Rodríguez, y tal. Ya lamentablemente la ciudad creció desordenada y de tal manera pues que se perdieron grandes cosas. Oye, entonces prácticamente el río Santa Catarina era el patio de tu casa. Sí, afortunadamente pues tenía yo el patio hasta la esquina, que era el propio. Claro. Y el río, pues donde íbamos todos los vecinos. De este lado había vecinos, primos igual también de mi mamá, primos de mi papá. Y pues nos juntábamos todos, amigas de mis hermanas y tal. Era privada. Mi abuelo la hizo privada para que no pudieran subir carros y tal, porque antes había la policía rural en el río. Okay. Y entonces la policía rural en ciertas entradas que encontraban se subían. Entonces por eso echaban barda para que la rural anduviera nada más en el río. Claro. Oye, Pato, ¿y tienes hermanos? 3. ¿Eres el mayor, menor? Soy
el mayor. Ok. Soy el mayor de todos. Mi papá tiene otros 2 hijos, a los cuales conozco y quiero igual con todo mi corazón. Y 3 hermanas. Entonces, pues somos un bonche, ¿verdad? Ahorita, pues la vida se impone y los tiempos cambian y las familias crecen, se separan, desafortunadamente muchas. Unos viven en unas ciudades, otros viven en otras. Y tal, pero no, hombre, siempre extraordinario, siempre nos divertimos y siempre fuimos una familia muy, muy bonita, muy, pues muy unida, yo creo, sí. Mi papá era una persona que siempre, es una persona, mi papá es una persona que siempre procuró mantenernos unidos. Batalló porque los hijos son un problema. Cada quien piensa distinto, mira la mano. Claro. Son todos mis dedos, Claro. pero pues cada uno es distinto. Sí. Entonces, sí le batallaba a mi jefe, pero finalmente cuando eres un hombre tan bueno, tan dulce, como lo es mi papá ahora mi papito. Es que un papá es un papá. Y bueno, pues honrando ahorita lo que es El mes del papá. el mes del padre, pues sabemos que siempre están ahí con nosotros y nos guían y nos dan ese soporte siempre, porque el lugar donde regresamos siempre es a papá y a mamá. Así es. Oye, Pato, y en esos tiempos... Ya me hiciste llorar, hijo. no era el caso, pero en esos tiempos, Pato, ¿qué es lo que soñabas de niño? O sea, ¿qué Correr carros. Mi papá es bueno, ahorita pues ya tiene 80 años mi papá, pero mi papá siempre corrió carros, motos. Mi papá era el Sport Billy de la colonia. ¿Y tú soñabas con eso? Sí, mi papá se cuenta, jugaba fútbol, jugaba en las fuerzas básicas de los Rayados. Y un día se quebró una pata, se le hicieron 1000 pedazos. Y traía los de estos de antes, ¿cómo se llaman? Los blancos. ¿Las licras? El hombre, güey, los Yeso. yesos que ponían yesos. antes, no sé si todavía los Ya. pongan. Sí. Pero traía el yeso, se cuenta, hasta aquí y le salían los dedos aquí. Y entonces lo subían a la moto, le ponían un cojín, le ponían la pata así. Y vámonos. Y nomás donde me sentaban aquí pasas cuenta en el entre el tanque y él. Y nomás lo enderezaban tantito ahí, pues cualquier propio ahí de la casa. Y vámonos, ya andábamos por toda la colonia, mi papá con la pata chueca y todos lo veían. Y pues era como un Superman ahí para mí, para mis amigos y tal. ¿Cómo puede andar una persona con la pata rota desde arriba, casi desde la cadera en moto? Nunca se limitó a nada. No, nunca se limita a nada. Y también era parte por disfrutarte a ti como hijo y a los hijos, que divertirse. Sí, cómo no. Siempre, la verdad es que siempre, mi papá siempre estuvo con nosotros. Siempre. Okay. Siempre. No hay una sola queja. Afortunadamente no hay una, hasta el día de hoy. Oye, Qué Pato, bueno, porque no todos tenemos esa bendición. Oye, Pato, ¿cómo eras? Nos hemos dado, pero Pues como todas las porque familias, somos ¿no? vatos, ¿verdad? Porque somos vatos. Mis papás se casaron muy jóvenes, a los 20 años. Entonces somos de la misma edad. Yo estoy más cercano de mi papá que de Sí, Patricio, sí, mi hijo. Sí, claro. Mi papá me tuvo a los 20 y yo lo tuve a los 35. Claro. Entonces, Pues ya la diferencia de pensamientos ya se van acortando, ¿no? mi Tu papá. papá y yo nomás nos vemos y nos reímos. Ya sabemos las barbaridades que hicimos y lo que dijimos y lo que fuimos y cuando fuimos. O alguien platica algo y te lo volteo a Sí, ver. claro. Y le digo, hijo de tu pinche madre. Ya sabía. Y tal, ¿verdad? Entonces, es una muy bonita relación. Claro. Oye, Pato, ¿y de estudiante cómo eras? Fíjate que yo soy disléxico. Ok. Yo tengo una vida escolar preciosa. Te la voy a platicar rápidamente. Primero, pues, estuve en San Pedro, en colegio privado. En quinto año de primaria termino, me sacan del colegio
y me mandan a una escuela pública que se llama Club de Leones número 1, que está en Bernardo Reyes, al lado de la iglesia de Santa Rosa de Lima. Esa era la escuela donde yo iba. Ahí a unas cuadras de Cemex. Pero por travieso, no más. No sé. A mí nada más. Nunca me lo alcanzó a explicar mi abuelo paterno. Ok. El caso es que me mandaron a una escuela donde sentíamos frío, teníamos agresiones de todo tipo, intentos de todo tipo, nos reventaban las ventanas a pedradas. Era la colonia Niño Artillero y era la Coyotera de este lado, que ahora, bueno, es gente extraordinaria y es gente que se ha crecido, superado, salido adelante. Ahora vas a la Niño o a la Coyo y encuentras cosas muy distintas. Claro. Ya es parte de la ciudad. Claro. Hace 35 años, hijo de mi alma, llegaba en una camioneta doble rodado y me hacían así y caía en Bernardo Reyes, ¿o qué es? Sí, Bernardo Reyes. Caía en Bernardo Reyes y para dentro de la escuela. ¿Y qué pasaba por tu cabeza? O sea, ¿qué sentías? No entendía, pero pues me acoplaba. Yo siempre he sabido como los camaleones y empecé a hacer amigos y todavía tengo amigos de ahí. Y después de terminar esa etapa tan difícil, porque era un niño de 10 años o de 11 años, no me acuerdo, 12 años, no estoy seguro. Después de ahí me graduó yo traía el pelo medio largo. Y entonces no me dejaba el director, me traía y total, fuimos a Soriana de Ruiz Cortines, ya ni existe, yo creo, Soriana de Ruiz Cortines. Fuimos a Soriana de Ruiz Cortines, ¿sí existe? Sí, bueno, fuimos a Soriana de Ruiz Cortines y ahí me tomaron la foto. Era corbata verde y de ganchito. Claro. Entonces ya me ponía el ganchito, fui, no me pasó la foto. 4 veces, hasta que con mi mamá, vamos al peluquero. Ya, quítate de broncas. Fuimos al peluquero, me cortaron el pelo. Ahora sí, ahora sí. Ándale, pues. Pasaste. Entonces ya me gradué. Y de ahí, así, al ejército, a Estados Unidos, a la militar. Órale, cúrtase. 3 años. Y yo estaba encantado en la militar. Me sentó muy bien. No porque si cambias, no porque si eres mejor, no porque si te educaron, no sé. El único que te puede educar es tu papá y tu mamá. Un maestro te enseña a leer y escribir, te quiere, te cuida, te procura, en la mayoría de los casos, pero es papá y mamá los que te educan. Los que te educan. Entonces llegué yo a la militar, estuve 3 años en la militar. Feliz, verdaderamente feliz. Nos levantaban a las 5 de la mañana a paliar nieve. Cualquier error que cometíamos eran, órale, 20 lagartijas aquí delante de todos, aquí nada que bullying o que me vayan a ver, órale, tírate y dame 20 lagartijas y cuéntalas fuerte, me haces otras 20. Y a crecer, y a crecer. ¿Sufriste ahí? No sufrí. Sufrí porque extrañaba a mis papás. Yo siempre fui muy, muy pegado a mis papás. Te digo que yo de niño crecí en el autódromo y extrañaba las carreras. Yo me acuerdo que le escribía a mi papá y pintaba un carrito atrás así. Siempre le escribía y pintaba un carrito. Y después de terminar la militar, en Hawái me da neumonía, casi me muero. Y entonces dentro de los estudios que me hicieron y tal, un doctor dijo, Patricio es disléxico. Apenas empezaban no sé ni si la palabra todavía existía. A diagnosticar esas cosas. A diagnosticar esas cosas. Claro. Entonces, me propusieron estudiar aviación. Total, termino la secundaria, llego a Monterrey y me meto a la URHP Vera. La URHP Vera estaba en Fleteros y ¿ahí por Simón Bolívar? Y Simón Bolívar. Fleteros y Simón Bolívar. En el lote de autos que está aquí, ahí era una mansión, sí, de una familia ahí que la rentaba o la vendía con sótanos y todo, y ahí había cantidad de salones. Y luego 2 cuadras adelante estaba en la unidad de Daniel Zambrano,
Y esa propiedad la rentaba mi familia, se la rentaba la UR, y era la segunda parte del campus. Del campus. Llamémosle en aquel Y día. cruzábamos las calles y había broncas entre calles y calles y venían los de la UR de Matamoros a pelearse con nosotros y los maestros nomás viendo y echaban porras y nada que llegaba la policía y nada que llegaba nada. No llegaba nadie. Se acababa el pleito y a los tacos todos. Y ya estaban todos ahí. Todos a los tacos, porque yo sí finalmente era amigo tuyo, que eras el novio de él, y él era el de la bronca porque se estaba peleando con aquel. No. Y total se acababa la bronca y no pasaba nada más que rasguños y respingos, ¿verdad? Y ya. Y se desquitaban ahí un ratito. Ya. No más que terminé la prepa y dijo mi papá, mijito, no puedo contigo. No puedo contigo. Y entonces me fui a Tempe, Arizona, a Estrellas Airport a estudiar aviación. Mi papá me hizo el honor, el regalo de vida de enseñarme a volar. Yo sé volar. Yo sé andar así, mira. Qué honor. Sin ruido, porque yo me especialicé en planeadores. Ok. Es decir, aeronaves sin motor. Ok. Te vuelo monomotor y bimotor. ¿Y ejerciste eso? No. Lo estudié porque, primero porque mi papá me regaló las alas para hacerlo. Segundo porque tenemos la economía y la capacidad para yo haber estudiado eso y tener parte y estar dentro de las empresas. Nosotros en Santa Catarina durante 30 años le trajimos el petróleo a Protexa. Tenemos los patios y tenemos las bodegas en Santa Catarina. Ya después de que terminó el transporte de por contaminación o algo así, lo terminaron como 30 años después. Y nosotros, en vez de vender los patios, mi papá no vende nada, mi familia no se vende nada, a menos que sea estrictamente necesario. Y entonces hicimos bodegas y rentamos bodegas La economía te lo permitía y tu papá te lo había regalado. Era un aprovechar, ¿no? Puta, güey. Yo cuando en el 85 pusimos la bloquera, la concretera, la venta de cemento, soy concesionario de una de las tantas cementeras que hay en el país. Y yo me asomaba por la ventana. Yo estaba en el edificio Acero, enfrente del Palacio de Gobierno de Monterrey. Sí. Y yo me la pasaba así, asomado por la ventana viendo la calle. Y hasta que un día me dijo mi papá, vete a la planta. Allá la acción. Y yo me la pasaba con Chepo, que no está Chepo aquí ahorita, pero era un amigo mío muy, muy humilde, de una calidad humana tremenda, pero con una pobreza extrema. Y era llantero ahí en la línea. Y pues nos hicimos muy amigos y hasta la fecha somos amigos. Como te digo, en la Club de Leones, pues tengo un grupo de WhatsApp con la raza de la Club de Leones que andaban descalzos, claro, que no tenían que comer, que muchos eran hijos de señoras que trabajaban en la coyotera. Claro. Yo iba con ellos a ver a sus mamás trabajar en la coyotera, hija, a los 12 años. Y ahora los veo abogados, ahora los veo en contadores públicos, los veo en redes, los veo progresando, los veo en podcast. Otros fallecidos por drogas. Jóvenes, las drogas destruyen en cualquier momento, en cualquier situación, cualquier tipo de droga. Todo lo que tú me quieras decir. No, que dijeron que tal droga, no, incluyendo el alcohol. Claro. Yo no bebo, yo no uso drogas. Y... ¿Te ofrecían a ti ahí? ¿En dónde? ¿En la escuela? No, la escuela era antidroga 100% y todos los que íbamos ahí sabíamos que éramos antidroga 100%. De hecho, nunca corrieron a nadie por andar usando drogas ni nada, no. Ok. En la niños sí. En México los niños, dice el INEGI, que desde los 9 años comienzan a usar drogas. Por eso ha sido tan fuerte mi lucha y he encontrado
tantos y tantos zancadillas y traspiés y tanto esfuerzo del sistema para que yo no llegue, para intentar hacer algo positivo por los niños. Claro. Las escuelas, los espacios deportivos, los espacios culturales. No necesitas más. No. Con eso florece todo. Claro. El mejor día para sembrar un árbol, pues fue hace 20 años, dice el proverbio chino. Pero el segundo día Es hoy. es hoy. Y dice Luther King, aunque me fuera a morir mañana, yo hoy todavía sembraría mi árbol. Claro. ¿Verdad? Claro, hay que pensar en las En las futuras futuras- generaciones. y en las de ahorita también. Pues, En lo que sea. Es una ley de vida o es algo con lo que tú te puedes ir tranquilo. Yo me acuerdo de los cuates Kifuri, que en paz descansen, aquí en la Vista Hermosa, vivían en la placita, ahí donde está la sinagoga, un lugar precioso, una placita muy pequeña, y ellos sembraron un árbol para que cuando se murieran, ahí los echaran. Y ahí están los cuates. Echan las cenizas. Ahí están los cuates. Fuimos y echamos las cenizas como ellos dijeron, vámonos, alrededor del árbol. Y el árbol está más fuerte y más frondoso que nunca. Les alcanza hasta el cielo. Sí, pues es parte de... Y bueno, y nosotros también tenemos que tener la conciencia, no nada más esperar que alguien más lo haga, ¿no? Es nosotros empezar por nosotros mismos. Porque muchas veces la gente espera que lo haga El alguien gobierno. más. Pero bueno, ese es otro tema. Hay que hacer las cosas. Hay que hacer las cosas. Siempre vas a encontrar gente mala, gente envidiosa, gente cruel, gente que no sabe seguir indicaciones. En el buen sentido. Siempre va a ser porque pues uno nace libre y debe de procurarse su propio albedrío. Pero la sociedad, la política, la escuela, la religión, lo que sigas tiene patrones más que reglas. Claro. Y hay que estar dentro de ellos. A mí nada me costaría irme contra la persona que me está haciendo guerra sucia en una campaña política. Yo no tengo cola que me pisen. Búsquenle y platíquenme de algo que me haga sentir extraño o malo. No soy ningún santo. Me llevé cercas y amarraron a todas las gallinas y fui y las desamarré. No vayan a pensar que estoy hablando yo de que soy un santo o que soy... No. Aquí el tema es que uno tiene que ir madurando y uno tiene que ir creciendo y uno tiene que ir encontrando lo que necesita. Y hay algo bien importante. Y esto sí quiero que me lo pongan en un clip bien bonito porque es un consejo extraordinario de mi papá. Mi papá me dice, mijito, hay dos tipos de personas en este mundo. Hay dos tipos de personas en este mundo que hacen dinero. ¿Qué hacen al final de su vida? Unos acumulan y otros deciden regresar. Regresa, hijito. Hazte ligero. No te vas a llevar nada. Ese es un consejo de mi papá que nunca lo he olvidado. Igual el de las manos. Que me decía, abre las manos, hijito. Y decía, mira qué fácil, te doblo un dedo. Ahora ciérralas. A ver, dóblame el dedo. ¿Para dónde? Hay que estar unidos en familia, en partido, en grupo, en equipo, porque si no las cosas no salen. El Claro. consejo de mi papá. Ahora Oye, es un mes. Oye, Pato, claro. Oye, Pato, y ¿cómo yo tengo una duda que venía platicando Mayela y yo. ¿Cómo llegas a Big Brother? O sea, Pues por influencias. No. Todo el mundo dice eso. y yo, ¿en serio? No. O sea, Mira, te voy a contar una historia. Yo, desde niño, mi papá es vicepresidente mi papá es presidente honorario de la Federación Ecuestre Mexicana. Mi papá, como presidente activo, abanderó 4 Olimpiadas. ok. Y centro y sudamericanos, pues todos durante 20 años con don Mario Vázquez Raña. Ujú. Y después pues los dejan de honorarios. Nunca cobran, ¿eh? Ellos nunca cobran. Nunca cobró. Mi papá nunca ha comprado nunca le han pagado un boleto a una olimpiada, un hospedaje a una olimpiada, aún siendo él el presidente y aún siendo él que llevaba la bandera. Él siempre dijo, yo no le voy a sangrar a México nunca nada. Y eso yo lo he aprendido de mi papá y por eso yo entré a la política, para dejar de que los sinvergüenzas y sanguijuelas que andan por ahí dejen de robarle a la gente.
Ese es el... Y déjame hacer un paréntesis. Y aparte, cuando lo necesitas. Aparte cuando no lo necesitas. Sin embargo, hay gente que siempre necesita. Yo siempre me dices, no te metas en política. Pero si tú ves San Pedro de un lado y ves Monterrey de otro y ves Santa Catarina en medio y ves que hacen Alfonso Reyes por acá y que hacen avenidas gigantescas por este lado como Manuel Ordóñez, las amplían, las gentrifican y tal, ¿qué va a suceder en esa zona? Primero, se van a ir a tumbar, que ya lo hicieron, la cuota Sí, aceptada para... La cuota de arriba. Para construir, porque se van a quedar con todo el agua y la gente en Santa Catarina, que es donde más agua hay, padece mucho de agua. Y te van a llenar de moteles, y te van a llenar de casinos, y te van a llenar de... No voy a decir quién para que no se preste a política, ¿verdad? Sino los otros. Y te van a llenar de giros negros, y te van a hacer un barrio antiguo, y te van a expropiar como expropiaron en Vasconcelos. Nomás dijeron, tumben las casas. La gente se fue a trabajar y el alcalde tumbó las casas y ni los indemnizó ni nada y amplió la avenida. Esas cosas es contra las que hay que luchar. Nadie está por encima de la ley. Todos, absolutamente todos tenemos que entender que ni en la escuela, que ni en la calle, que ni en el carro, que ni en la camioneta, que ni en el viaje, que ni con el tránsito. No, que yo te pago con mis impuestos. No, cálmense tantito. Sí te pago con mis impuestos. Sin embargo, te elegí como autoridad y ahora te tengo que respetar. Parece algo contradictorio. Si yo te contrato y tú me mandas, pues ¿cómo? Sin embargo, así es la ley. Y la tenemos que respetar y tenemos que hacernos respetar nosotros también, no cometiendo delitos. Siendo coherentes. ¿A mí cuándo me ha parado la policía? Yo creo que nunca. Bueno, de chavos sí. Nos dábamos de moquetazos. ¿Por qué? Porque San Pedro había 5 policías o 15 y todos eran de San Pedro y todos eran amigos de mi papá. Como Julio, que en paz descanse, como toda la gente que ha fallecido en San Pedro de muchos años, que son de San Pedro. Eran mis amigos de niños. Pues no había más. Y además yo siempre he estado donde está la raza, donde está el lodo, donde están las ranas, donde están las culebras, donde todo ese tipo de cosas. No te enojes, jefe, pero por eso mi abuelo no se sabía ni los nombres de sus nietos más que el mío. No digas eso, viejito. Pero es cierto, uno se gana las cosas. Claro. Yo me pasé la vida colgado de la navaja de mi abuelo de este lado y de la navaja de mi papá de este lado, recorriendo las propiedades de monte, puro monte. De puro monte. Un día, Pepe, en paz descanse, que era el propio de mi abuelo, partió una rama, y era experto, partió una rama y un avispero completo contra mí en la cara, así, ¡paz! Me tumbó. Estábamos en la presa de la Boca, en una propiedad de mi papá, de mi abuelo, ahora de mi papá. Y Pepe corrió a la orilla del agua, agarró lodo, talló la piedra y me la puso en la cara. A los 30 segundos ya no tenía... No se los receto como... No soy médico, Sin embargo... No eran los remedios que existían. Sin embargo, fue un remedio que funcionó inmediatamente. Oye... Y otra pregunta, órale. ¿Cómo llegaste a Big Brother? ¿Cómo llegué a Big Brother? Esa era. Mira, yo siempre fui muy inquieto. Siempre, en todo. Todo lo que me preguntes, yo lo hice. Todo. Motos, aviones, carros, soy campeón nacional. Caballos, soy campeón estatal. Y no importan los campeonatos. Es el hecho de hacer las cosas. Soy paracaidista, soy alpinista. Estudié economía con Thomas Piketty, estudié aviación. Y al decir estudié economía con Thomas Piketty en Vancouver, no me da... ¿Orgullo? No me da orgullo. No. Me da más orgullo decir que mi papá me regaló alas para volar y ver de arriba. Yo no soy de esas personas que tienen que demostrar quién son para que los demás sepan quién soy.
Entonces yo no tengo que andar, yo no tengo que andar Presumiendo. diciendo esas cosas. Pues este libro fue Capital del siglo XXI y era la manera de cómo sacabas adelante a países en desarrollo. Sin embargo, hablan de México como país en desarrollo por mentirnos, por engañarnos, por robarnos, por hacérnoslo creer. Somos el 4º país más rico en recursos naturales del planeta. Somos la 12ª economía más grande y más poderosa y más opulenta del planeta. Y tenemos 100 millones de pobres. ¿Cómo que no? Pero tenemos los políticos más ricos de todos y la gente les aplaude. Desafortunadamente, la gente les aplaude. Y cuando no les aplauden, se lo roban en los juzgados. Suele suceder. Bueno, ya nos Siempre. volvimos a desviar. Hacen No, hombre, yo casting. me desvío adrede. ¿A poco crees que...? Cuéntanos cómo entraste. ¿Cómo llegaste? Hubo un casting, porque fue la primera generación, ¿verdad? De Big Brother. Yo me desvío adrede, ¿eh? No vayan a bueno, si no, pensar espérame, que... si no quieres hablar, no hablamos. No, claro que sí. No. Encantado. Lo que pasa es que tengo tantas cosas que platicar. Son tantos Yo años, sé. tanta vida, tantas bondades, tantas bendiciones, tanto dolor. Me he quebrado tanto, me he roto tanto por dentro, he cometido tantas tonterías, he tenido que rehacerme, he tenido que reconstruirme. Son muchas décadas ya en la Tierra. Por eso yo les digo, yo ya viví. Big Brother, te empecé a platicar por esa razón, porque tanto Emilio como pues la mayoría de los empresarios y dueños de todo, pues montaban. Entonces éramos muy amigos. Entonces a mí, pues no sé si Clemesha o Emilio, uno de ellos que montábamos, me decía, oye, tú eres Carita. Sí sé quién, pero no prefiero dejarlo en la duda. Tú eres Carita, ¿por qué no te metes al CEA? Le decía, no, mira, no quiero ser sangrón, ni quiero que me lo vayan a tomar a mal, pero a mí no me gustaría empezar una carrera o entrar ahí tocando una puerta y llevando las flores, o de mesero en un restaurante, que todo se vale y todos tienen que hacer la lucha, pero no era mi ilusión. Yo estaba metido en los carros y en los caballos y en el fútbol y en todo lo que hacía. Le dije, yo cuando entre a la televisión tengo que entrar por la puerta grande, Emilio, por la puerta principal, y por esa puerta tengo que salir. Y entonces un día estaba yo en mi oficina en San Jerónimo y me dice mi asistente, oye, ¿ya viste qué es eso? Un ojo ahí moviéndose en la tele. Dije, a ver. Entonces sale Adela Micha y dice, ahora la televisión te verá a ti. Y me dice, ¿te inscribo? Pues sí. Pues ya me inscribió. Y piden pues partituras de tu vida y espacios y qué has hecho y tal y cual. Y entonces nosotros en ese tiempo todavía, hasta hace poquito, teníamos un refugio de rescatista, rescatábamos animales, pero rescatábamos leones, tigres, jabalís, monos arañas. Monos arañas, yo tenía más de 80 monoarañas, cocodrilos, todos los jabalís que andan sueltos en el Cerro de la Silla, que sean rusos, se los regaló don Eugenio Garzalagüera a mi papá. Mi papá un día dijo, ya. Y les abrió la puerta y dijo, váyanse para su casa. Se fueron por el río y ya pues ahora poblaron ya toda la zona. No hacen daño, son animales incluso que las hembras se comen. El macho no, porque tiene un cierto olor. El olor. Pero teníamos este lugar con leones africanos gigantescos de este tamaño y cocodrilos. Todos los cocodrilos que hay en La Pastora, todos vienen de mi rancho, de que nosotros los rescatábamos. Todos mis cocodrilos les faltaba un ojo, porque les pican un ojo para cegar, les revientan un ojo para cegarlos de ese ojo y luego ya les avientan la toalla, los amarran y los venden. Pero esto era en los 90s y en los 90s no había ese tipo de cosas, y como nosotros en el transporte
en la línea, teníamos línea en Villahermosa y teníamos línea en Tampico y teníamos línea, tenemos distintos espacios en distintos lugares del país y del estado. De ahí nos mandaban lo que había. Entonces, bueno, pues ya me salió otra vez. ¿Ya te ibas otra vez para allá? Te escriben y vas me escriben y voy y me dicen, trae cosas que tengas, cosas interesantes. Y pues llevo fotografías piloteando un Piper Cheyenne precioso que teníamos, doble turbo, maravilloso, y salgo yo pues jalándolo y fotos de planeadores y de pronto sale una foto de un león africano de este pelo conmigo al lado y dicen, ay güey, y de repente un cocodrilo de aquí a donde está aquel vato y jabalís y águilas reales y sin patas porque se las habían cortado, leones de circo que tenían que los tenían muertos de hambre, amarrados. Nosotros los rescatábamos, les dábamos de comer, les dábamos vida. Hasta que ya la Semarnap, no sé cómo se llame, dijo que pues que era peligroso y que ya no eran tiempos y que ellos se iban a hacer cargo. Evolucionó el país, ¿no? Entonces ellos ya se encargaron de ese tipo de cosas. Y entonces cuando vieron eso en Big Brother, dijeron, no, pues este güey, pues sí. Un estuche de monerías. Vende. Y entonces yo me acuerdo que yo me iba a Europa el siguiente día. Yo salí de Televisa Monterrey, todavía en la privada Pipo, salgo y me alcanza Pedro Torres, me acuerdo, y me dice, ¿qué eres de Lorenzo Zambrano? Y me cayó muy mal la pregunta. Fue una pregunta para mí interesada, grosera, agresiva, por la situación en la que estábamos. No estábamos tomándonos una copa en un restaurante. Bueno, yo no bebo. Un refresco en un restaurante y me preguntaste qué eres de fulano. Bueno, pues te platico. Pero si me estás poniendo eso como condición, o ¿qué te pasa? Le dije, no soy nada, ni lo conozco. ¿De quién me hablas? Y dijo, estás adentro. Él lo entendió. Y lo entendió al revés, como era. Me dijo, estás adentro, por favor no te vayas. Yo al siguiente día me iba a Europa. Me dijo, por favor, no te vayas. Le dije, me tengo que ir, ya tengo el viaje hecho. Y nos fuimos a Hungría, a Viena. Era un viaje que ya teníamos preparado. Y me dijo, ¿cuánto tiempo te vas? Le dije, un mes. Me dijo, vete 15 días. Porque si no, no vas a alcanzar. Le dije, está bueno, me voy 15 días. Me regresé de Budapest. Bueno, ¿de Buda o de Pest? Me regresé de Buda. O de Pest, ya no me acuerdo dónde está el aeropuerto. Me regresé porque los divide el río. Me regresé y ya te hacen estudios de sangre, de orina y de cabello. En ese tiempo nos hicieron estudios de pelo porque las drogas o las cosas se quedan en el pelo para siempre. Okay. La sangre y la orina de pronto lo eliminan, pero el pelo no. Entonces hasta de pelo nos sacaron. Porque imagínate tú el primer Big Brother y llegar ahí y que de repente un güey le dio la malilla, güey, o se hundió, y guárdame este fierro. Porque pues había cuchillería de verdad y había todo de verdad. Es que un experimento muy peligroso. De hecho, un día antes, esto nunca lo había platicado, pero un día antes estuvo a punto de suspenderse. Una noche antes estuvo a punto de suspenderse. A favor de Lo Mejor, que lo encabezaba la panificadora Bimbo, dijo, yo voy a retirar todos los patrocinadores de A Favor de Lo Mejor, que eran los que mantenían, haz de cuenta, por decir, el 80% de los comerciales de Televisa, los voy a quitar. Y ahí mis respetos para Emilio. Emilio se amarró el cinturón y dijo, va Big Brother. Va porque va. Y pues ahora se pelea. Teníamos un 80% de rating. La ciudad se paraba, nunca ha habido un rating más grande, ni en mundiales, ni en olimpiadas, ni en activos, ni en ningún tipo de programa, ni en Cuna de Lobos tuvieron tanta visualización tanto como éxito, nosotros. ¿no? Sí. Oye, sin redes sociales. Pero fíjate que en esa época... Entonces no entré con influencias. No, ya supimos que no. Pero fíjate que en esa época... O a lo mejor Emilio les hizo así. Pues entraste. Fue el primer elegido, en toda la historia de la televisión mexicana.
Mi declaración, mi manifiesto, lo que me mandaron, dice: Patricio Zambrano, bienvenido. Eres el primer elegido. El primer habitante. Eres el primer elegido para cambiar la historia de la televisión, no solo en México, sino en el mundo. Firmado por un señor ahí muy importante y me lo entregaron. Oye, ¿y en qué momento te diste? Obviamente estás en todo el proceso para no andar tanto, pero afuera nosotros estábamos, todos queríamos ser Pato Zambrano, todos querían ser Chío, o querían ser, o sea, fue un boom completo. O sea, ¿en qué momento te sales? No sé cuánto. No sabíamos nada. Cuando estuve 103 días. Y sales y, digo, eras famoso en San Pedro, conocido. En Monterrey. Y ahora eras famoso en todo el país. Centro y Sudamérica, no sé si también. Fui la imagen de Televisa Barcelona 5 años. Fui la imagen de Netflix con un tema de un cinturón que una vez le salvé la vida a un vato ahí que le puso un cinturón. Sí. Entonces no sé qué ponía Netflix ahí que gritaba: ¡un cinturón! ¡Una villa de un cinto! No sé qué gritaban. Y Netflix me mandó una carta diciéndome que se adelantó, que pues yo tenía el derecho de demandarlos, pero pues que no los demandara, güey, que me daba Netflix gratis para toda la vida. Y total me mandaron la carta y yo la tengo con mucho orgullo. Qué fregado me iba a molestar a mí que pusieran. Es un honor para mí, ¿verdad? Además salvé una vida. Dios Padre, claro. ¿verdad? No, pero por medio de uno. Pero fuiste tú fuiste el instrumento. El mayate que se iba pasando por ahí. Oye, ¿y cómo procesas todo eso? O sea, ¿cómo le haces? Porque eso te llevó ya a otros saltos más grandes. Pues siempre teniendo los pies en la tierra. La verdad es que casi todos cuando salieron les asignaron psicólogos, psiquiatras, ayudadores personales. Yo salí, me fui a mi casa y luego a los 3, 4 días me fui a mi casa de Acapulco con mis hijos. No, todavía no nacían mis hijos. Pues con varios de ahí nos fuimos y ¿Como si nada? Como si nada. Claro, llegabas. Bueno, pues es que es lo que te digo. Por ejemplo, si yo, pues como tengo mi casa en Acapulco desde siempre, pues yo llegaba y yo llego al Baby y me abren las puertas. No es ninguna sangronada. A lo mejor a ti no te dejan entrar y estás molesto por lo que acabo de decir. Pero bueno, pues a mí se me abrían las puertas. Claro. Lo lamento. Y pues ya después de Big Brother, no, pues cállate la boca. Pues sí. Si querías nos abrían por la puerta de atrás y es una tontería, es un antro. No, pero vaya, pero era el efecto que causó, era el boom. Así era en todas partes. Donde yo me presentaba se llenaban los lugares. Era una cosa que que no comprendíamos. Y luego en aquel tiempo pues no había redes sociales, ¿no? No había redes. No, imagínate que te hubieras monetizado, ya estuvieras hecho más de lo que te imaginas. ¿Sabes que yo ahorita estuviera multimillonario si monetizara lo que yo hago? Yo me pongo en vivo y al final de la transmisión, si no circularon por mis redes 200,000 o 250,000 personas, es muy poquito. Normalmente son 400, 500, hasta 100 millones he tenido visitas. Imagínate en aquel tiempo lo que hubiera sido. Bueno, ¿cómo sería en aquel tiempo? Se me hace que no hubiera. Se me hace que era el momento. Ese era el momento, porque la gente iba y te gritaba: ¡Pato, te amo! Pasaba mi papá en helicóptero, nos aventaban cartas, nos decían adiós, nos ponían recados. Rompiendo todas las reglas de mi papá, chingado. Oye, y nosotros como televidentes hasta hacíamos las reuniones, o sea, porque ahorita pues ya los puedes ver en vivo todo el tiempo en tu celular, pero en ese entonces era, vamos a hacer la reunión familiar, a ver la nominación y a ver todo, ¿no? Es lo que te decía, el boom. Y sí, todos queríamos ser alguien de ahí. Todos nos veíamos reflejados en eso. Pues es que fue algo fue algo innovador, fue algo... disruptivo. Disruptivo completamente. Y con la vaca, bueno, se te veía el amor a los animales, o sea, lo reflejabas. Es que mira, yo nuevamente lo que te decía ahorita del río, yo crecí entre los animales. Mi abuelo en el rancho siempre tuvo una vaca,
un chivo, un borrego. De todo. No como mi papá que tenía leones, cocodrilos y águilas y... No, Uno exótico y otro... Acá era más tranquilo mi abuelo, ¿verdad? Pero yo llegaba al rancho con mi abuelo y por eso les digo que no saben ni mis primos ni cómo se llaman, porque me iba yo con él con la vaca y entonces agarraba un vaso y le hacía 3 veces. Y luego agarraba el vaso y le hacía. Órale, mijo. Hágase hombre. Y me tomaba la leche bronca. Directa, bronca. Y un día le digo a Big Brother, güey, cómprame chocolate, abuelita, porque les voy a hacer un chocolate con leche. Oye, pero está muy fuerte, la voy a pasteurizar. Pasteurizar significa hervir y limpiarla 3 veces, entre otras cosas. Entonces me dijo, bueno, está bueno. Total, pues fui a ordeñar la vaca, le saqué 17 litros, puse ahí. ¿Qué estás haciendo? Espérense. Total, ya la herví, saqué 2 o 3, uno de Guadalajara y otro chilango se hicieron un taco de nata y era leche pura, 100%. Entonces ya la limpié y dije, voy a hervirla otra vez porque estos güeyes se me hace que son muy citadinos, cabrón. Volví a hervir el agua, la volví a quitar por 4ª vez. Y le aventé el chocolate, abuelita. No, me los andaba matando a todos, güey. No por el chocolate, abuelita. No se me va a enojar la abuelita. Le faltó más pasteurizar. No. Es que la leche, Sí, claro. la leche bronca es muy fuerte. Muy fuerte. Es muy fuerte, sí. Y para ordeñar la vaca, cuidado. Hay que amarrarle las patas y la cola que no se mueva. Me le metí entre las patas Puro y monte. entre la cola y puro monte. Pues, Puro monte. Sí se veía que Puro- tenías experiencia. puro monte. Cuando en realidad pues te veías un chavo pues fresón, ¿verdad? Pero yo siempre fui puro monte. Mi papá siempre fue puro monte y era más fresón y más rico y más todo y siempre Claro. fue puro monte. Y pues así me crié. Oye, quiero cambiar tantito de tema, que nos platiques cómo conoces a Ninfa, el amor de tu vida. Fíjate que eso es algo que hace unos días lo escribí por ahí. Nunca lo había platicado. Esto es algo bien, bien padre. Porque a nosotros no nos presentó nadie. Normalmente a ustedes, pues a lo mejor nos presentó un amigo en común, o estaban en una fiesta en común, y pues pasaste y nos topamos. Mira qué guapa morra, mira qué guapo vato. O tenemos un amigo en común. Ella iba con 2 primas caminando por el centro de la pista de un antro. Tenía 17 años, mi vieja era una niña, 18 años. Y literalmente nos topamos así. ¡Paz! La vi, le tomé la mano del corazón, me le puse de rodillas y le dije, te vas a casar conmigo. De plano. Se lo pueden preguntar. ¿No? ¿Te creemos? Se lo pueden preguntar. Esa noche ella, pues como niña de casa, y en aquellos tiempos hace 27 años que la conocí, las mujeres se recogían más temprano. Y entonces ella vivía en el centrito y esa noche nos quedamos hablando toda la noche. Llegó a su casa y yo me quité de mis amigos y me fui a mi casa y nos quedamos hablando por teléfono toda la noche. No había celulares, no sé si había, no me acuerdo. Pero me quedé, sí había, pero los del principio, grandotes. Pero había teléfono. Entonces nos quedamos hablando por teléfono toda la noche y al quedarnos hablando por teléfono toda la noche, el siguiente día nos vimos y ya fui a Montemorelos y me enamoré de sus papás, me enamoré de sus 2,000 hectáreas. No. ya me voy, ya. No. Es que de aquí para allá donde veía naranja era naranja de ella, entonces pues yo dije, bueno, pues de aquí soy. Y uno de monte. Uno de monte, ¿verdad? Claro. Uno llenando bultitos de cemento ahí, haciendo bloques a mano y la chingada, y acá uno... En el monte. Es broma, ¿eh? Pero bueno, es verdad, pero es broma. Bueno, ya no sé si es verdad o es broma. Alguien va a dormir afuera. Alguien va a dormir en la bañera ahora. No, yo por la seguridad, pero mi suegro es un hombre tan bueno que
que incluso en los momentos más difíciles, siendo uno de los hombres más ricos de la entidad, sin duda, a él nunca lo molestaron, a él nunca lo levantaron, a él nunca lo siguieron, él nunca... Es más, andaba en San Luis un día en una de esas pick-up Lincoln nuevecita, acababan de salir las pantallas. Haz de cuenta que andaba en un avión. Y en la glorieta de San Luis Potosí, en la entrada, donde te vas para Guadalajara, Querétaro, Zacatecas, etcétera, no sé si alguna vez has ido a esa rotonda. Ahí lo asaltaron y lo bajaron de la camioneta. Y entonces le pasó algo inusual. Abrieron la cajuelita, sacaron los papeles, dijeron: ahí están sus papeles, don César, yo no los ocupo. Y se arrancó la camioneta robada. Y luego se metió reversa a la camioneta y dijo: don César, dejó sus maletas, ¿yo para qué las quiero? Bajó mi suegro sus maletas, llenas de feria, y se fue la camioneta. Y digo llenas de feria porque andaba comprando naranja. Y la naranja se compra en efectivo. Claro. Tú llegas a una huerta en San Luis y ¿quién te va a decir dónde me depositas? Hasta la fecha. Por eso cuando la presidenta dice: vamos a quitar el efectivo, mucho industrial y mucho empresario se asusta porque todavía estamos años luz de poder dejar el efectivo, claro, en el sentido de que alguien en un rancho que tiene una buena fila de naranjas, estoy hablando de naranjas porque ese es el tema de nosotros, ¿cómo se las pagas? Tienes que pagárselas en efectivo. Claro. Como que saca la faceta de la transferencia. No tienen idea todavía, ¿verdad? Oye, entonces, Pato, así fue. ¿Y cuánto duran de novios? Nunca nos volvimos a separar. Okay. Nunca. Ni un día nos volvimos a separar. Okay. Nunca. Ninfa y yo nos conocimos, nos vimos, me la arrodillé y dije: ¿te vas a casar conmigo? Pasaron a lo mejor 6 o 7 años y nos casamos. Nos fuimos a estudiar juntos a Vancouver. Nos fuimos a estudiar juntos a París. Hicimos muchas cosas. Y después llegaron estos bandidos y pues... ¿Cuántos hijos tienes? Ya te fregaste. 3. 3 hijos. ¿Cómo es Patricio Zambrano como papá? Llegamos a lo bueno. Pues había que preguntarle al vato, pero a los chavos, pero... soy muy barco. Lamentablemente soy muy barco. Mis 2 abuelos eran muy estrictos. Mi abuelo materno era un hombre brillante. Me decía: hijito, tienes que planear tu vida como... ¿Por qué gastas tanto, hijito? Y dije: pues porque a lo mejor me muero mañana, abuelo. Y como si fuera un rayo celestial, así me cayó, así, mira. ¡Fras! Pero a lo mejor no. Vámonos. Ay, cabrón. Tienes que planear tu vida como si fueras a vivir 100 años. Y si te queda algo después de que tú faltes, se lo das a tus hijos. Nunca heredes a tus hijos en vida, no sea que les pidas limosna. Hasta la palabra lo dice. Pero mi abuelo Pedro, mi abuelo materno, me enseñó eso que me estalló así, paz. Porque yo ahorita veo chavos de 40... de 35, de 50 todavía, que se sienten viejos juveniles, gastando, aventando, derrochando. Y yo les digo: no han vivido ni la mitad de su vida. Y vienen los tiempos más difíciles. Conforme uno va creciendo, se va poniendo viejo, va siendo más sabio, va siendo más inteligente, va siendo más tranquilo, va siendo... más consciente, más de todo, pero también se te cierran las puertas de la economía, porque vienen ellos empujando y ellos traen ideas que yo de repente llega Pato y me dice, o Caro, y me dice: oiga, vamos a hacer así como ves mi mano. Pues sí, ponme el micrófono. Yo nomás les digo: a mí pónganme el micrófono y llévenme a hablar. Es todo lo que yo tengo que hacer. Oye, entonces eres muy barco con tus hijos. Sí, soy muy barco con mis hijos. La verdad es que la que es más dura es Ninfa. Yo veo a mis 3 hijos y me derrito. Yo no puedo decirles nada. La verdad es que no sé si
Pues mi papá tampoco me decía nada. Era lo que te iba a decir. O sea, ¿los disfrutas como tu papá te disfrutó a ti? Yo, sin embargo, yo a mi papá lo metí en muchas broncas leves. Te digo, yo nunca nadie en mi vida, todo lo que me puedas platicar de Irma Serrano, todo lo que me puedas platicar, todo es revista del corazón. Todo es revista del corazón. Yo nunca he estado denunciado en una delegación por ni un solo delito. Cuando me agarraba con los amigos de mi papá que eran chotas, pues sí me llevaban. Y luego me escapaba y llegaban las chotas a mi casa y mi papá les decía, suban por él, está en su cuarto. Y de repente un día estaba yo así, abrí los ojos y 3 policías ahí, yo, ¡ay! Vámonos, cabrón. Esposadito y... Apagar. Pero era apagar nada. Tonterías, No había nada. Era simplemente que mi papá tenía la oportunidad de disciplinarme de ese sentido. Y pues al pasar de los años yo le agradezco mucho el haber... que te aparezcan 3 policías y tránsitos con pistolas ahí. En tu cama, en tu cuarto. Nomás mi papá, güey, la neta. De todo el planeta, nomás mi papá. Es cierto. ¿Cuánto papá ves escondiendo a los hijos por un delito que hicieron? Claro. Y hablamos de delitos y mayores, ¿eh? Sí, no, estos no eran delitos. Y mayores. El poli con el que me peleé iba allí y en la patrulla íbamos risa y risa y en la patrulla me desamarró. No vayas a pensar que cometí un delito. Ni que fui procesado, ni que fui en juicio señalado. Eran pleitos de amigos. Y pues tenía que poner la mano dura del papá o simular que ponía mano dura, ¿no? Porque al final de cuentas atrás estaba... ¡Ahí déjenlo! ¡Que ya se quede ahí! ¡Ya no lo saquen! Y por fuera, sáquenlo. No, pues iba mi mamá. Iba mi mamá con mi tío Gerardo Jiménez, que en paz descanse. Y decía, y ya vámonos. me sacaban, pagaban la multa. Era una multa. No había nada. Yo era un niño. Eran cosas administrativas. Yo era un niño de 13 años y San Pedro, incluso Monterrey, eran pequeñititos. En 1975 había 1 millón de personas. En 1980 había 1,5 millones de personas en todo Nuevo León. No. Ahorita nomás en la Independencia hay 1 millón de vatos, güey. Sí, ahorita ya estamos muy llenos. ¿Qué más, chavos? ¿Nos quedan? Muy llenos. Ya casi. No, espérame, todavía nos falta un poquito. Yo quiero retomar el tema de tú como papá. Yo he visto, pues de repente te sigo ahí cuando subes tus videos y todos. Tú eres de ayudar muchísimo. Eso admiramos mucho y es parte por lo que te tenemos aquí, porque queríamos que estuvieras aquí, porque independientemente del color del partido, de lo que sea, eres una persona que ayuda. Y algo que me gusta es que he visto a tus hijos contigo, o sea, los traes y vamos a ayudar y vamos a... La gente, nosotros también ayudamos mucho y la gente muchas veces dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. No, al contrario. Nosotros nos gusta porque hemos contagiado a mucha gente. Cuando nosotros compartimos video, gente se une a nosotros. Entonces, el que tú hagas eso es muy bonito y para nosotros como papá también es un ejemplo de decir, necesitamos enseñar a nuestros hijos que sepan las necesidades, que gracias a Dios ellos no tienen esas necesidades, pero que sepan que hay personas que lo necesitan. Y entonces, el verte a ti, que aparte de los educas... Mira, yo hace 15 años empecé a tapar baches porque me desesperé de que la ciudad no hacía nada, de que el Estado no hacía nada, y empecé a tapar baches. Si quieres te mando las fotos para que enriquezcas hay que pedírselas a Mariela para que enriquezcas el comentario. Yo empecé a tapar baches hace 15 años y mis niños pues Patito tenía 7, 8 años y estaban empezando. María Jimenita estaba así, Gabrielito era un bebito y los 3 traían pala chiquita, carretilla chiquita y pala chiquita. Y ahora veo que todos lo hacen y me da mucho gusto. Claro. El ejemplo arrastra, claro, que es lo que tú acabas de decir. Lo que no está padre es que lo haga un diputado, que lo haga una diputada, que lo haga un alcalde, que lo haga un gobernador, que lo haga una alcaldesa. Ellos están para gestionar, no para ir a tapar un bache rústicamente. Los activistas tenemos la obligación de ir a tapar el bache, de ir a cortar un césped, de ir a recoger un animalito, de ir a hacer ciertas cosas para llamarle la atención a la autoridad, para que la autoridad responda en consecuencia. No pedirle al alcalde que agarre un solo patch y vaya y lo vacíe y le meta una máquina, porque eso es una vergüenza.
Si yo fuera diputado, me daría mucha vergüenza que me vieran tapando un bache. Si tengo el teléfono aquí para llamarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o para llamarle al alcalde, o para llamarle al secretario de gobierno de cualquier municipio y decirle, soy el diputado o la diputada tal, y necesito en este instante que me vengan a tapar profesionalmente estos baches. Todo lo demás es engañar a la gente. Claro. Uno tendría que ser activista 20 o 30 años antes de ser político. ¿Para qué? Para entender y saber cuáles son los problemas. Porque ¿qué hace un político ahorita? Llega, necesito un año para enterarme de las cosas. No. Deberías de haber empezado hace 20 años a enterarte de las cosas. Y qué bueno que imiten, y qué bueno que hay gente que hasta su sello le pone al ¿verdad? Yo sería incapaz. La gente sabe. La gente me ve. Me tengo que, y lo digo con todo el amor del mundo, me tengo a veces que agachar porque van a chocar. De pi, 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 y se para uno y se para el otro, y la niña y el niño, y un balón, y es algo extraordinario. Y eso, y se ve auténtico. O sea, se ve auténtico. Es lo que veníamos platicando Maya y yo, que una de las cosas que nosotros vemos es la autenticidad de esos videos. Mucha gente pensará, es que está haciendo, pues lo que está haciendo, güey, o sea, está ayudando. Eres activista. Exactamente. No eres funcionario público. Claro. Si fueras funcionario público y me encuentras tapando un bache, pues oye, tienes mal puestos los cables. Claro. Un funcionario público no está para tapar baches, está para ordenar que tapen los baches. Para eso te elegí. Claro. Para que ordenes como diputado o como diputada que me tapen profesionalmente ese bache. No que vayas, lo tapes tú y le pongas tu marca. ¿Qué te pasa? ¿A qué escuela fuiste? No, y también algo que platicábamos nosotros que somos amantes de los animales, que te contaba hace rato, el verte a ti cuando llegas, que con las croquetas, o sea, se ve de verdad, y no es porque estés aquí, pero lo veníamos platicando, se ve real. A mí me da mucho coraje ver campañas de políticos que arman toda una producción, que van a rescatar a un animal y que... O sea, la verdad es que dices, es muy falso. O sea, eso no. Yo como siempre ando en vivo, Mayela. ¿Sí? No hay manera de engañar. Claro. Yo cuando vamos a hacer algo les digo, pónganse en vivo. Porque yo no quiero que digan, vino 2 minutos, se paró. No. Pónganse en vivo. Y no quiero ser gacho, pero si yo me metía con Tomás, el chofer de mi papá, con cocodrilos de 4 metros, a cepillarlos. Y cuando le hacía así el vato, tomando mal, le hacía así, ¡cállese! Y se ponía el cocodrilo otra vez, encantado. Y abría la boca. Si teníamos 20, todavía hay uno. Así se ponía. Y estabas dándole del masaje. Paz. Yo atrás siempre de Tomás. Claro. Y paz. Y Chabelo se metía con los leones, mi papá lo sabe. Y va a ver el podcast completo y me va a regañar si digo alguna mentira. Chabelo se metía con los leones. Un día mi papá lo tuvo que rescatar porque los leones, de tanto que lo querían, no lo dejaban salir. Ya no lo dejaban salir. El vínculo que se hace con los animales. Mi papá daba vuelta, la propiedad es grande. Mi papá daba vuelta allá en la carretera. Y desde que daba vuelta en la carretera, los animales empezaban a rugir. De todo tipo de animales empezaban. Ya lo olían a mi papá. Sí, claro. Sí, es que es otro rollo. No. Es que, como siempre, me voy para el mundo. No. Ahorita te preguntaba que cómo eras como papá y pues me dijiste, habría que preguntarle a los chavos. Pues bueno, te quiero leer algo. Sí. Es un mensaje de personas importantes para ti. Y dice, feliz Día del Padre, papi. Somos los más afortunados de tener un papá tan trabajador y tan dispuesto a hacer todo por su familia. Gracias por todas las oportunidades y las experiencias que nos has brindado. Eres el mejor papá y el que todas las hijas quisieran. Gracias por tu apoyo y por no dejarme sola nunca. Te amo, papoy. Esto lo escribió Jimena. Y también, Pato, que está aquí, nos hizo favor también de darte un mensaje. Feliz Día del Padre, papá. Gracias por estar ahí para mí. Sabes que cuentas conmigo. Te amo, Pato. Pudimos conseguir esos. La verdad es que... ¿Cómo estaba Gabriel? Es que fue toda una odisea. Ya me imagino. Gracias, hijito. Gracias, María Jimena. Queríamos hacer honor a ese papá que nosotros vemos que arrastra con el ejemplo. Y queremos también, pues nosotros como
como no teníamos los mensajes de tus hijos, nos tomamos la libertad de escribirte algo porque te queríamos decir unas palabras antes de terminar. Entonces lo voy a leer y dice: Pato, hoy no queremos agradecerte por un cargo, por un programa de televisión o por los reflectores. Queremos agradecerte por la persona que eres. Gracias por abrirnos tu corazón y permitirnos conocer al ser humano que hay detrás de la imagen que todos conocemos. Escucharte nos recordó que la verdadera huella no la dejan los títulos, sino las veces que decides tender la mano, escuchar, acompañar y servir a los demás. Ojalá nunca pierdas esa sensibilidad que te mueve a hacer algo por quien más lo necesita, porque personas así hacen falta en el mundo. Gracias por regalarnos tu tiempo, tu historia. Estamos seguros que tocará muchos corazones. Es un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Y pues aquí, como la productora es Mayela del programa, también para cerrar con broche de oro. No me esperaba todo esto. Muchas gracias. Maye, tenemos la costumbre de regalar un pequeño obsequio, un recuerdito de aquí del podcast, que dice: en honor a, porque el mejor homenaje se hace en vida. Este programa es un homenaje a tu vida, a lo que nos has platicado y a lo mucho que se quedó sin platicar, porque tú bien dijiste 3-4 horas, son pocas. Pero dice: Patricio, gracias por recordarnos que el verdadero éxito está en servir a los demás. Para que te tomes el cafecito en esta taza, Pato. Nosotros... verde como San Patricio. Nosotros te hablamos de una manera muy... como si te conociéramos de mucho tiempo. No. La verdad es que... Pues yo sí lo conozco porque lo sigo desde hace mucho. Exactamente. La verdad es que es con todo respeto. Todo esto es con todo respeto. Te agradecemos mucho que a la primera... No batalló nada Mayela en que nos dijeras que sí. Muchas gracias. Para mí el honor siempre es para mí gracias. Que haya quien se quisiera enterar siquiera de que te des la oportunidad, como te comentábamos, con estos novatos que bueno, hoy estamos llegando al episodio 50 y estamos muy emocionados porque hace poco dijimos el episodio 50 va a ser muy especial y mira, aquí está, muy especial. Y para nosotros, desde el invitado 1 hasta el 50, son alguien especiales en nuestra vida. En este caso... Te digo, te honramos con este programa, que espero que tu papá lo vea y que no te va a jalar las orejas de lo que dijiste. Mandarle un saludo y un feliz Día del Padre también a tu papá. Y bueno, Maye. Y ya nada más para terminar, te quiero preguntar si tuvieras ahorita enfrente a ese niño que iba al río a correr, a jugar, a atrapar pececitos, ¿qué le dijeras con todo lo que has vivido hasta el día de hoy? Perdón. Todos los días se lo digo. Y le digo, lo logramos. Estamos en eso, pero lo logramos. Logré no estar en drogas, logré estudiar, logré no estar en alcohol, logré formar una familia. Tengo 30 años con mi familia. Nos casamos, Ninfa era una niña. Tengo 3 hijos extraordinarios. Tengo unos padres maravillosos. Y ya vi que es negro, no verde. Pero San Patricio, en Irlanda, como ustedes saben, en el Reino Unido hay 3 o 4 islas. Escocia, Londres y... ¿Cuál es la otra? Irlanda y Wales. Pues 3 o 4. Pero las importantes son Escocia, Irlanda y Inglaterra. Escocia, Irlanda e Inglaterra. Y San Patricio tiene una atribución que se le reconoce hasta el día de hoy, que no es mito y que no es sueño y que no viene en la Biblia o no viene en los papeles donde nosotros leemos y buscamos paz o armonía. San Patricio un día iba caminando en Irlanda y le mordió una víbora. Y dijo, no, yo no te hice nada para que me mordieras aunque fuera tu naturaleza. Y ni siquiera te pasé por un lado. Agarró su bastón, le pegó al bastón y les dijo, todas las víboras se van al mar y no vuelve nunca a salir una víbora a tierra firme en Irlanda. Hay 4 islas. Wales, no sé cómo se dice en español Wales. Escocia. Gales, Escocia. Irlanda. Inglaterra. Todas están llenas de víboras. Literalmente. Tú vas a la campiña inglesa y cuidado porque te comen. Y en Irlanda no hay hasta el 2026 una explicación coherente, ni siquiera incoherente,
del por qué ahí no hay víboras, cabrón. El pato. El pato. Bueno, Maye. No, pues nada, de nuevo agradecerte la oportunidad que nos das de poder platicar contigo y pues a toda la gente que nos ve, que estoy segura que este episodio va a ser de mucho ejemplo y mucha inspiración a todos esos chavos que se pongan las pilas y que sepan que se puede salir adelante y que hay que echarle ganas a la vida. No dejen de estudiar aunque les crujan las tripas, aunque tengan que caminar 5 kilómetros para adelante y 5 kilómetros de regreso. No dejen de estudiar, porque ese crujir de tripas ustedes mismos se lo van a poder quitar si no dejan de ir a la escuela. Exacto. Ese sería mi mensaje final. Bueno, pues muchas gracias. Les agradecemos por haber visto este episodio, el número 50. Esperemos que vengan otros 50 y otros 50 y muchos 50 más. Y pues feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre. Hoy es Día del Padre. Okay. Yo como no sé ni en qué mes vivo, ni en qué... Fíjate, mijito, ni me felicitó nadie. Ayer Mira, se voltea. Padre. No, pero sí te va a felicitar. Sí te va a felicitar. Bueno, muchas gracias. Pues bien, chavos. Gracias, a la orden.